Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre parte y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que... ¡Creo que sí! Muy bien, llegaste al avioncito. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Mirá Montevideo en este modo que hemos dado en llamar Mirá Montevideo Summer. ¿Por qué? Porque estamos en horario de verano de 21 a 22 horas hoy con un programón, porque además de toda la familia que tenemos acá de Mirá Montevideo, porque este programa es un programa que no lo hacemos solo nosotros, hay un gran equipo atrás que lleva adelante todo esto y que siempre les queremos agradecer a cada uno de ustedes. No los ven, pero somos muchos. Pero además hoy tenemos dos grandes amigos acá en piso, que eso me llena el corazón de alegría, Noelia. Qué maravilla, ¿eh? Y para terminar el viernes es como para arrancar muy bien el fin de semana. ¿Qué te parece? Porque, bueno, los conocemos hace muchos años. En mi caso los he entrevistado. En tu caso otros me han mucho más, entrevistado. Muchísimos años más. Tengo mucha más experiencia que vos. No sé si lo sabes. Bueno, entonces vamos a empezar por lo musical, que a mí me gusta por cómo terminamos el programa. Va a estar Diego Presa, va a estar tocando sus temas. Bueno, él hizo hace poco un EP, El Visitante, que es una belleza total y absoluta, y va a estar tocando el 14 en el Hormiguero, haciendo un puñado de sus canciones, pero antes lo disfrutamos acá en Mirá Montevideo. Siempre es un placer recibir a Diego, más allá de que si de repente no tuviera nada para presentar, ni ningún toque próximo, sería un placer tenerlo igual acá. Total. ¿Y con quién también es un placer conversar? Ay, podés creer que hoy abro las puertas porque sí, están los tickets en venta del Salvapalooza. Vos decís, ¿qué es esto? Porque yo conozco festivales, pero ¿de qué me estás hablando? Estamos viernes y como cada viernes es Cuchá Montevideo. Esto que uno de los miembros de este gran colectivo que se llama Funga, este lugar donde conviven varios tipos de podcast, que fue Maxi Guerra y dio en llamar este segmento Cuchá Montevideo, hoy traemos a uno más de ese componente, de ese micelio, como dicen ellos, porque funga, hongo, ¿sacás? ¿Sacando lo que digo? Sí. Está. Lo Porque me aprendo mirás. contigo. Bien. ¿Viste? Hoy tenemos a Salvador Banchero, un gran amigo, y que tiene este podcast que se llama Salvapalooza, que es más o menos un festival de los intereses de Salva. Exactamente. ¿Para y como qué se ve qué? que el muchacho tiene intereses que son muy interesantes para el resto de las personas, es un podcast que es muy interesante y además como lo hace, tiene mucha música. Sí. Eso me encanta cómo elige la música Es un para el diferencial. podcast. Que bueno, que obviamente tiene que ver con lo que él va contando. O si O no, no. es un gran Pablo Silvera que los va vinculando así. O no, no sabemos. Puede ser. Lo que sí es un placer. Y también charlar sobre el mundo de los podcasts. También charlar un poco del mundo de la comunicación. Varias cosas para hablar. Autor del libro El pez que sabía escalar. ¿Lo dije bien? Está, perfecto. Es un chiste interno aparte- igual. Lo sé el nombre, pero nos gusta preguntarle siempre Y a ver si está aparte, correcto. una persona que es un hombre de radio, ¿no? Y que ahora está como en el mundo del podcast también, que está como esa rivalidad, ¿no? Ah, hay ¿Qué una pasa? pelea. ¿Qué pasa? Ah, no sabés la pelea que hay. Sí, ¿no? Hay un relajo. Se matan a piñas el podcast y la radio. Si en una de esas nos estás viendo desde otro planeta y no tenés mucha idea, Salva Banchero estuvo años con Justicia Infinita y después tuvo un programa con mucho éxito, porque uno de los conductores andaba muy bien, que era Otro Elefante, que también estuvimos un tiempo, no voy a decir, no importa, ya está. No importa, no voy a La decir cosa es dónde que, bueno, estuvimos, también le Salva. vamos a preguntar un poco para dónde va la cosa, ¿no? Y eso es lo típico, ¿no? ¿La Que querés picar? la radio va a desaparecer y no sé cuánto, y la radio nunca desapareció, y la radio tiene como un peso bastante grande, pero bueno, ahora llegan acá estos formatitos de episodios y determinados minutos y que pueden tener muchas temáticas y es interesante. Me gusta, la también. querés picar, vos querés dar un poco de palo, pero capaz que no es el lugar No ahora. quiero dar palo. No, Porque capaz sé que que, no. él sabe eso y tiene todo conceptos y tiene un pensamiento sobre el Bien. tema. Pero ¿sabés por qué te decía lo de palo? Porque si querés dar palo, o querés Oh. picarla, o querés repicarla, o querés ir con el chico, querés ir con el piano, ¿no sabes? Perfecto. Estamos en las llamadas, querida Noelia, y es el momento de darle paso a nuestra compañera Agus, que está del otro lado, distraída, mirando. Agustina, te estamos mirando, estás en cámara. Buenas noches. Estoy haciendo una pose que vi por acá y practiqué toda la tarde, que es lo único que puedo hacer como bailarina. Estamos acá en las llamadas en el Corral Sur de inicio. Y bueno, y vine y me metí en la comparsa de la Fabini, que van a ver que hay una cara muy conocida del canal,
pero acá las tengo. Voy a presentar a mis invitadas del móvil de hoy. Tenemos a Jenny Rocha, que es directora de la comparsa y también la coreógrafa, está a cargo de todo el cuerpo de baile. Y a Vivi Santín, que ya la conocemos porque es la Nutri de Cocinemos de la primera temporada. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Acá en el inicio, con mucho nervio y bueno, tratando de que pase el momento de disfrutar. Me imagino. Gracias por darnos este tiempo, que están re nerviosas. Y contame un poco, Jenny, ¿de qué va la comparsa este año? ¿Cuál es como el motivo y la intención? Bueno, en realidad nosotros no trabajamos una propuesta en sí, pero sí hacemos un reconocimiento este año a mujeres dentro del candombe, mujeres referentes en el candombe, porque creemos que siempre se reconocen a otras personas y tenemos muchísimas mujeres que empujan muchísimo a la comparsa y a la comunidad en realidad, que hacen muchísimo por la cultura, por el hacer de todas, para que abriendo caminos. Y bueno, un poco es en homenaje a ellas, un reconocimiento elegimos a 12 mujeres, pero en realidad son muchísimas las que están atrás haciendo de todo y bueno, aprovechando también que vienen divinas de herreras, venimos guerreando un poco y bueno, es lo que venimos a hacer. Nosotros venimos a dar nuestro espectáculo y a hacer nuestro candombe, que es lo que nos encanta hacer. Me encanta. ¿Y vos, Vivi, cómo estás? ¿Cómo estás? Contanos en este rol, porque la gente te conoce en la cocina de Cocinemos, hablando de nutrición, pero tenés muchas facetas, por supuesto. ¿Cómo estás en esta faceta? Bien, nerviosa, porque bueno, ahora sí ya caes y se viene la ansiedad, mezcla mucho laburo, con toda la comparsa, con las compañeras, armando el vestuario en equipo, así que nada, para disfrutar, la noche está espectacular, no está lloviendo, sé que hay sequías por otro lado, pero estar al carnaval a disfrutar, unas llamadas que para mí va a haber mucha energía, se vuelven a abrir y pasamos la pandemia después de estos 2 años, así que nada, disfruten, a disfrutar y gozarse. Si quiero centrarme un poco en los trajes que tienen, como dijiste es un diseño y una elaboración colectiva y el maquillaje, ¿cuánto tiempo lleva hacer todo esto? Porque es un esfuerzo y sacrificio de todo el año, me imagino. De todo el año, estamos desde noviembre haciendo ya, ahí Jenny tiene desde cuándo están diseñando y desde las 9 de la mañana estamos preparándonos. Y después, ¿hay festejos en la noche de hoy? Me interesa esa parte también. Claro, siempre hay festejo porque en realidad esta pasada nos encanta y disfrutamos pila, pero después tenemos que disfrutar lo que hicimos todo el año. O sea, nos preparamos a partir de mayo, todos trabajamos, todos hacemos algo dentro de la comparsa. En este tipo de comparsas todos los componentes familiares y todos tienen un rol súper importante y hay que festejar eso. Sin dudas, y por lo que estuve viendo también el barrio explotó el día previo, ¿no? El barrio estuvo explotado el día previo. Sí, estuvo divino, nos acompaña, y eso está de más. O sea, representamos al barrio Malvin y bueno, y a todos en realidad, porque en realidad salimos de Malvin, pero la gente es de muchísimos lugares. O sea, Bueno, componentes de la comparsa somos de todos lados. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias, Y bueno, gracias por apoyarnos. Y gracias a todos y a todos los que nos ayudaron a hacer el vestuario, que hay un montón de gente, así que le agradezco a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Están divinas, seguro la rompen bailando. No sé si quieren bailar un poquito y yo me despido, ¿no? No vamos a quemar nada del espectáculo. Perfecto. Tienen que estar atentos y mirar el desfile, disfrutarlos de acá. Y bueno, yo vuelvo a piso. Muchas gracias y el mayor de los éxitos. Gracias. Vuelvo con ustedes, chiquilines. Gracias, Agus. Bueno, disfrutá mucho la noche, porque calculo que se quedará por ahí. No, y además tiene una segunda salida. Mirá que no le pagamos Ay, por es una, verdad, le me pagamos había por dos. olvidado. Bien. Así que todavía tiene un ratito. Es cierto que en el segundo bloque vamos a seguir con las llamadas. Vamos a ver, ahí ya va a estar como más en clima, digamos. Claro que sí. Y bueno, es el momento de presentarlo a él, lo dijimos hace minutos, un gran amigo nuestro y bueno, alguien con quien he compartido personalmente una de las etapas más lindas de mi vida que ha sido hacer radio y es un placer tenerlo acá. Después de hacer Mira Montevideo, ¿no? Después de hacer Mira Montevideo, que es de lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, me quedo Eso tranquila. clarísimo. Pero hablamos de... ¿Viste? Eso tiene de los 90, hay gente que grita atrás de las cámaras, todo. Bueno, Salvador Banchero, ¿qué más decir que un fuerte aplauso para recibirlo?
Muchas gracias. Gracias, amigo querido. Qué placer, yo te quiero agradecer, Noelia, porque poder ver de nuevo a Pablo hilando cosas que aparentemente no van juntas, pero él logra hacerlo, es un deporte que extrañaba muchísimo de ver, No, así que gracias por yo eso. el primer programa, cuando empezaba a enganchar una cosa con la otra, yo dije, pero este muchacho... Es Messi. Es impresionante, Sí, es una cosa de loco. Yo la primera talento. cosa Es el Messi de la Es comunicación. uno de los tantos talentos que tiene Pablo. Bueno, pero ese es muy, muy notable, es muy visible además, es una maravilla. Yo cuando lo escuché hablar del repique... Salva fue con tempo y obviamente alusiona al tiempo. Entonces, eso fue ya, marqué. Como para marcar la cancha. Para marcar la cancha. Yo sé hacer esto. Exacto. Amigo, pero no vamos a hablar ni de Noelia ni de mí, sino de vos. ¿No venimos acá para hablar de vos? No, para nada. No, bueno. Primero, Te trajimos engañado. Ok. sos el segundo participante de este ecosistema de contenidos llamado Funga. Sí. Tuvimos a Maxi Guerra con Gastropolítica, te toca a ti. Que con ya tu- vi que bautizó Sí. el espacio. Cuestionable el nombre. ¿Cuestionable? Igual, ¿eh? Yo Ah, creo que pero sí. eso- Que es un gran bautizador. A nosotros no nos gustó. ¿Les gustó? El nombre, nos gustó. Bueno. Sí, porque era el único además que había. Yo creo que entonces- No se nos me ocurrió parece otra cosa. ¿Qué querés que te diga? me parece que fue más eso que otra cosa, pero bueno, yo qué sé. Si a usted le Bueno, gustó. mientras No, estés no tengo, charlando... no tengo mejores alternativas. Mientras estés charlando, Yo no soy una oposición pensá. responsable. Yo critico, no tengo alternativas. No vengo a ofrecer soluciones. Excelente, muy al tono. Amigo, primero contarle a la gente de qué trata Funga y cuando hablamos de ecosistema de contenidos, porque Maxi intentó dar una explicación, pero me parece que vos sos el hombre para Sí, eso. no sé si era mejor. Lo estamos matando. Esto ¿Viste que es se le queja básicamente de- como, cuando decimos ecosistema, es básicamente como juntar un montón de intenciones de hacer cosas que de pronto uno se siente más solo ahí perdido en ese mar gigante, digamos, de contenidos que andan boyando en las distintas plataformas y sentimos que juntos íbamos a traccionar mejor o ayudarnos más. Además, me parece que estamos como ya hace años en un tiempo horrible de autopromoción. Seguramente lo van a poder hablar con Diego. También todo el mundo tiene como... Ha caído en esa necesidad porque, bueno, porque así es, pero no deja de ser horrible, ¿no? Que es hablar de uno o de lo que hace uno, es un espanto. Entonces una forma de engañar a eso era juntarnos para decir, bueno, de pronto yo puedo hablar de vos y vos podés hablar de mí y juntos hablamos de aquel o de aquella y empezar a tratar de alivianar eso que es muy horrible, básicamente, ¿no? ¿Esto solo contemplando podcast o es algo que eventualmente se podría abrir No, se a puede, otros? sí, se puede abrir. O sea, ahora estamos haciendo únicamente podcast, pero la idea es, digamos, que ese espacio pueda nuclear cualquier interés, digamos, de desarrollar otras cosas. Pueden ser audiovisuales o de repente alguna cosa más vinculada al stream o qué sé yo. Pero sí, empezó con podcast porque todos teníamos como ganas de hacer contenidos así como encapsulados de audio. Entonces, bueno, por ahí fue. Y bueno, el nombre nos vino de esa fascinación por el mundo de los hongos y la funga y todo eso. Y van ahí como surgiendo. Y bueno, ojalá que este año aparezca más. Ya lo tenemos ahí a Diego González, a la gente de Ecos. Estamos con Maxi, bueno, y seguramente empiezan a aparecer más honguitos por ahí si llueve. ¿Y por qué recién decías, ¿no? Que todos tenían ganas de hacer como contenidos de audio encapsulados. ¿Por qué no? Vos que hiciste muchísimos años radio y que es un contenido que, bueno, que tiene una comunicación con la gente y con el oyente que es muy especial. Sí, es como cualitativamente distinto, es cierto eso. La gente, digamos, cuando se comunica contigo, me da la sensación que establece como un vínculo ligeramente más íntimo que en la radio. A pesar de que en la radio estás como formando parte de la cotidianidad de mucha gente, ¿no? Y por lo tanto te sientes familiar y cercano. Con este tipo de contenidos me da la sensación de que hay como una intimidad diferente, ¿no? Como más de una cosa de uno y uno. Para empezar, porque es difícil que se escuche de a varios, cosas que puede pasar con la radio, ¿no? Esto es más como una actividad, digamos, individual. Y me parece que se genera ahí como una intimidad que está buena y que eso obviamente termina influyendo en cómo uno lo hace porque siente que le está hablando a una persona por vez. Y creo que sí que lo cambia. ¿Y vos te haces un poco esa cabeza cuando armás el guión, cuando elegís las canciones o los temas que pones en el podcast? No sé si me hago no sé si pienso como en una persona o en estar hablándole a una persona, pero creo que casi todas las cosas que yo he hecho vinculadas al mundo, digamos, del audio, siempre son cosas, es un lugar común, pero siempre son cosas que me gustaría escuchar a mí. Y bueno, y ahí después hago lo que puedo, pero
quiero decir, a mí no me gustaría escucharme a mí, la verdad. De hecho, siempre me gustó mucho escuchar los programas donde trabajé cuando yo no estaba. Pero como nunca nadie me pagó por escuchar, siempre me pagaron por hablar más que por hacer silencio. No lo pude lograr. Así que bueno, acá, Despunto Villa, sí. Salvapalooza habla de esto de como un festival de mis propios intereses. Tus propios sí. intereses. ¿Cómo elegís? Porque vos yo te conozco y tenés muchos intereses. Sí. Pero ¿por qué estos capítulos en esta primera oleada? Porque supongo que habrá más Salvapaloozas, pero bueno, en esta primera edición decidiste estos capítulos. Básicamente por las ganas de contarlo cada vez. Eso es un atributo, digamos, de este universo que está buenísimo, que es no estás como preso de una lógica previamente impuesta. Entonces vos solamente lo tenés que enmarcar en, bueno, ok, va a ir por este canal, van a ser más o menos así, aunque en mi caso ha sido bastante libre, o sea, yo lo que quería es que ahí adentro pudiera poner cualquier cosa, ¿no? Desde cosas con música, a cosas que de repente son historias más meramente narradas o lo que fuese, y que no estuviese preso de una estructura, sino que funcionara en base a mis ganas y también de esos temas, de elegirlos. Entonces, bueno, es más o menos lo que tengo ganas de, o con lo que estoy como fascinado en un momento, como que respeto bastante eso, ¿no? De repente tengo otras ideas, pero he empezado a hacer episodios de algo y se vieron como atropellados por otra cosa que me fascinó y allá me fui y seguí con eso. Y eso me ha pasado, sí. Así que bueno, es más o menos respetar como los intereses que voy teniendo. Algunas cosas son intereses míos de hace mucho tiempo, otras eran novedades. Y también es un modo como de ir compartiendo, qué sé yo. Nosotros hablamos mucho con Pablo, hay un episodio que hice sobre el Indio Solari, porque a los dos nos pasa algo parecido. Ninguno de los dos fuimos como fans del mundo ricotero de jóvenes. O sea, bien, respeto y todo, pero... Y a mí empecé a acercarme como al trabajo, digamos, y sobre todo como a su visión artística hace muy poco. Y empecé a descubrir un montón de cosas que me llamaron mucho la atención de cómo ve él el hecho artístico, ¿no? Entonces quise compartir eso, básicamente porque dije, bueno, de pronto hay un montón de gente como yo que no se considera como un fan o qué sé yo, y que puede, capaz que igual que yo, poner atención en algunas cosas que a mí me parecen muy particulares de él, muy poco frecuentes, y eso, y sentía como la libertad de decirme, yo no soy un fan, partamos de esa base, ni mucho menos, pero me pasa esto. Y bueno, y así con otras cosas, ya, algunos son intereses míos que sé que solo me pueden interesar a mí, pero que lo que hago es tratar de contarlo de un modo que pueda eventualmente tocar el interés de alguien. Es eso. Claro. Porque algunos son temas más bien... A mí, por ejemplo, el tema de la qualia, que es un aspecto, una cosa que me interesa muchísimo, dije, ¿cómo hago? Muy intrincado. Claro, y dije, bueno, voy a tratar de hacerlo de un modo que pueda eventualmente... Después no sé si lo logro, pero lo hago como me gustaría a mí que se hiciera, digamos. Eso es lo que... Perdón, una rápido. Sí, sí. No tiene por qué ser rápido. Sí, dale, pero ¿sabes por qué es rápido? Porque se me van. Porque se me... No, la dispersión, claro. Se me fue Es la eso, pregunta, ¿viste? Entonces la velocidad, la dispersión. No sé si es sorprendido, no sé si voy a llegar a buen puerto con la pregunta, pero creo que me vas a entender. ¿Te has sorprendido de vos mismo escuchando el podcast? A ver si se entiende, porque vos tenés años de radio y a veces es como una cuestión efímera. Yo no sé cuánto de los programas que hacías, después los volvías y los repasabas. Pero con el podcast te pasa que lo terminás y lo volvés a escuchar y te genera algo, y, o sea, sos vos el que está narrando. Sí, pero a su vez, entiendo. la forma en que lo guionaste, cómo lo... Sí, che... Mirá, en el mejor de los casos, en el muy mejor de los casos, es una ligera satisfacción de esto quedó bastante parecido a lo que yo quería. Claro, pero después en realidad es más bien hastío que otra cosa, porque en la radio, si bien el consumo, hay mucho consumo a demanda de la radio que se hace, digamos, en radios tradicionales. Hay gente que escucha los programas de radio cuando quiere, donde quiere y en la plataforma que quiere. Entonces el modo es más o menos el mismo. Y es verdad que yo qué sé, yo como hacer radio en vivo, no sé, yo hace años que no escucho un programa, digamos, claro, que hago. Se hizo, se fumó en el aire. Pero en este caso, todos los que integramos Funga, salvo en Ecos, que hay un diseñador sonoro, digamos, y un editor, nos lo editamos nosotros mismos, quienes lo hacemos. Y eso es una tarea muy interesante que fuimos aprendiendo cada uno, ¿no? Y claro, y requiere escucharte mucho. Entonces, cuando termina, pero lo último que hay es
una satisfacción. Uno lo único que quiere es que eso se termine para no escucharse más. Así que, pero en algunos casos sí hay como, bueno, esto se pareció. En otros, bueno, me doy cuenta que no lo logré, pero sé que, no sé, siento que no lo puedo hacer mejor que eso en ese momento y lo dejo. No tengo mucho apego a ninguna eventual virtud, mucho menos a los errores. O sea, como... Y vos que vas escribiendo el guión y lo vas grabando y depende lo que vayas escuchando, ¿vas cambiando cosas o ahí o funciona como funciona mi cerebro, o sea, exactamente igual. Si de repente estoy hablando, yo también no tengo el talento que tiene Pablo para unir e hilar, pero sí hiperlinkeo mucho, ¿viste? O sea, una cosa me salta a la otra y esa otra me salta a la otra. Y yo quería que eso estuviese presente. Y como a mí me gusta mucho la música, era bastante natural que cada cosa me hiciera como pensar en una canción. Entonces utilicé y utilizo esa herramienta. En algunos casos, en otros no. En otros de repente la música tiene una funcionalidad, digamos, más de acompañamiento climático, que me parece que va mejor con lo que estoy contando, o yo que sé, hay historias que de repente transcurrieron muchos años atrás, entonces me gusta que eso esté de algún modo sonorizado, porque también forma parte de la narración, ¿no? De meterte ahí en ese mundo. Hay mucha gente que escucha este tipo de contenidos con auriculares. Y eso también es Lo tenés que tener en cuenta. Claro, porque creo que ahí también es que se construye esa intimidad, ¿no? Que se da ahí como una suerte de burbuja entre quien escucha y quien está hablando, en este caso, digamos, que haya hecho la narración de aquello que quería contar, que termina como generando una especie de circuito cerrado que para mí está buenísimo. Y las devoluciones son muy interesantes, porque son cualitativamente muy distintas a las de la radio, porque la gente se involucra desde otro lugar, me parece. Que no es lo mismo, te escuché, no, acá es... En general la gente que escucha este tipo de cosas, escucha. Claro. Sí, como... Perdón. No, iba a decir ¿Y qué cosas te han dicho? O sea, te mandan No, mensajes. en general son sí, me escriben, yo que sé, ahí. o a las redes, que eso es donde básicamente anunciamos, digamos, que salió un nuevo capítulo, o lo que sea, y en general, o de repente después gente que puedo conocer, amigas o amigos, que ya con las cuales tengo un vínculo y que lo escuchaban y me escriben, y cosa que no pasaba con la radio, Claro. porque era como, bueno, ahí es como parte ¿no? del panorama sonoro, estás ahí, qué sé Claro. yo. Acá me parece que es otra cosa. Y bueno, en general siempre las devoluciones tienen que ver con cada episodio. Algunos obviamente tocan determinadas sensibilidades y otros no. Y bueno, y eso va cambiando. Pero más que nada va en función de eso. Es que un podcast aparte se escucha con más atención que Yo creo un que sí. programa de radio. Porque Sí. el programa de radio es como que la radio no es ese concepto que tiene de compañera. Sí, claro. No y es así. Entonces la radio está ahí, de repente te escuchas una palabra que te interesó y entonces te pusiste las pilas y te pusiste a atender lo que está diciendo. De repente te fuiste, no sé qué. Pero un podcast lo elegís Sí. para realmente prestarle atención y estar ahí con lo que... Yo creo que sí, porque presupone un interés, ya sea en la persona que lo está haciendo, en el tema que se supone que va a desarrollar o lo que fuese. Y además, si bien el podcast tiene que ver con el formato, no necesariamente con cómo es ese contenido, es raro que hayan podcasts donde hay muchas personas hablando a la vez, que es una característica de la radio. Y eso creo que también colabora con esa sensación de intimidad, de estamos conectando dos individuos en este momento. ¿Te ha pasado de que, porque la radio tiene esta cosa de apego sonoro, también de repente escuchar una voz y un timbre durante tantos años, que es como la seguridad y estoy en casa, de Claro. que volverte a escuchar o escucharte en ese formato también hay una devolución sobre haber estado en la comunicación, en la comunicación durante tantos años? ¿Te ha pasado que te hagan decir, qué bueno escucharte y tenerte ahí? Sí, o sea, ha pasado eso. Yo la verdad es que no tengo como un vínculo nostálgico, digamos, con eso. Porque nunca lo tuve, ni siquiera ni trabajando en radio. Es algo que yo disfruto mucho y disfruté muchísimo. Pero siempre mis intereses están como bastante anclados a lo que estoy, a lo que sea que me lleva mi interés en el momento en el que lo estoy haciendo. Entonces, si bien es cierto eso, yo creo que en esos casos la gente está como más, se vincula afectivamente más que con aquello que yo pudiera estar haciendo, con lo que estaban haciendo esas personas cuando me escuchaban a mí. Claro, entiendo. Es más eso que otra cosa. ¿Dónde ¿no? estabas Entonces, vos cuando? Claro, entonces sumete, Como cuando yo no los era escuchaba cuando nació mi hijo, ¿no? Claro. Bueno, estás apelando a ese recuerdo, en realidad da igual si me escuchabas a mí o a otra persona. Y yo no tengo, lo que más extraño de hecho es el vínculo
de estar diariamente con mis compañeros de trabajo, Pablo, entre ellos, o sea, eso es lo que más extraño, pero no la cosa, digamos, de estar al aire necesariamente. Capaz que en algún momento sí, claro. Y si lo extraño lo suficiente, bueno, yo qué sé, Veremos. lo haré. Tampoco es que yo esté desechando ofertas o no. Pero la verdad que en este momento estoy con otras cosas y el interés que me lleva a este universo lo hace mucho más desafiante, porque es muy líquido, hay que entenderlo todo el tiempo y cuando vos crees que lo entendiste ya cambió. Y eso a mí me entusiasma y me podría paralizar, pero me genera lo opuesto, me resulta atractivo eso que pasa. ¿Investigás mucho entonces en los formatos que se vienen o en las nuevas tecnologías Sí, que tienen pero eso que ver me pasó con toda la la vida. comunicación? El otro día me estaba acordando que la primera vez que supe sobre el mundo podcast fue en el 2006. Me acuerdo, fue una revista en particular que era una revista norteamericana que alguien tenía en su casa y me puse a leerla y me explotó el cerebro. Y para mí era algo que iba a pasar al otro día. Era, ya hay que empezar a trabajar en esto. Y pensaba, bueno, estuve casi 15 años para que hacer eso tuviese algún sentido y sobre todo alguna recepción. Y recién está empezando. O sea que a veces pueden haber intereses que pueden ser muy interesantes, vale la redundancia, pero no es el momento, no es el contexto o lo que sea. Y a mí de eso me pasa un montón. Cuando decís recién empezando, ¿decís a modo global o está recién empezando acá, en Uruguay? No, Está recién empezando el podcast. Recién empezando, me refiero en términos históricos, es algo en Estados Unidos que es un mundo aparte con eso, porque ellos además tuvieron con la radio un desarrollo distinto al resto de los países. Ellos transitaron el mundo de la radio satelital, que es básicamente el sueño dorado de cualquiera que hace radio, que es el pay per hear, el pague por escuchar. Es como radio codificada. Eso no pasó en ninguna otra parte del mundo, salvo en Estados Unidos. Entonces, la migración hacia el mundo digital fue diferente que en el resto del mundo. El vínculo con el audio, digamos, digitalizado fue diferente. Ellos tuvieron esa otra transición. Entonces, en Estados Unidos el podcast sí funciona desde que salieron, desde el 2006. En el resto del mundo, y sobre todo en el mundo de habla hispana, empezó a desarrollarse en los últimos tal vez 5 años, que en términos históricos es muy poco, por eso hay tanta diferencia de cantidad de podcasts en inglés con español. Pero bueno, se está desarrollando. Sí, además esas cosas a veces cuando se prende la mecha es instantáneo, ¿no? De repente, a mí que me interesa el mundo de la comunicación y de la tecnología, de repente dicen, no, para eso estamos a 5 años de eso. Nadie sabe, cualquier persona que te diga cuánto tiempo estamos en algo porque está tirando una bartola, digamos, nadie sabe eso. Pero lo que sí sabemos es que a veces algunos de esos procesos cuando se encienden de ese instante para el otro. De repente decís, no, va a llevar tiempo. No, a mi madre le llevó, no sé, mi madre tiene casi 70 años y un día descubrió que su radio era su teléfono, donde ella en una aplicación se marca sus radios favoritas, como mi familia es medio un lío de Naciones Unidas, escucha radio de Chile, de España, de Argentina, de Uruguay, tiene marcadas sus radios y dice, me di cuenta que mi radio es mi teléfono porque yo ahí escucho la radio que yo quiero, cuando yo quiero, ¿no? Claro. Y dije, a ella le llevó esto, ¿no? Sí, podemos teorizar, no, esto, mira, un segundo, ¿lo entendió? Ya lo está haciendo. Y eso pasa, ¿no? Entonces algunos cambios de hábito en el mundo del consumo de medios ocurren de un momento al otro, aunque uno piense, no, para esto falta, nadie sabe cuánto falta. Bueno. Entonces vos decís que la radio y el podcast van a ir por caminos diferentes. Es que a mí a veces cuando se habla del tema de la radio, simular la radio, eso creo que es una discusión, digamos, como de orden semántico, porque a veces la radio como tecnología, digamos, de emitir ondas de radio que son recepcionadas y todo eso, sí, tal vez eso esté muriendo y no tenga mucho sentido, pero el tema es de qué hablamos cuando hablamos de radio. Si hablamos de escuchar a unas personas que están hablando en directo, que los estamos escuchando, eso no va a cambiar, lo cual no quiere decir que las radios, a mí es un ejemplo que me gusta mucho utilizar, que cuando se pasó de radio valvular a transistorizada, fue un cambio tecnológico, un cambio de paradigma. Nadie se le ocurrió decir, no, yo escucho radio transistorizada. Era radio o tele, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto hace que la televisión, o sea, tiene otras tecnologías que no son efectivamente, digamos, las que empezaron? Para ver lo claro. Mismo programa. Y bueno, y uno le dice, es un genérico, se van las palabras, el lenguaje va mutando y se va resignificando. Y bueno, y con la radio pasa lo mismo. Uno escucha, yo qué sé, a Ibai, y es radio lo que hace. Es más, es radio AM. O sea, es una persona que habla, no hay música atrás, y bueno, y yo qué sé, yo por ejemplo consumo mucho audio en plataformas que se supone que son de video. Y bueno, porque lo pongo y lo escucho, qué sé yo, no lo estoy viendo. Y bueno, alguien me podría decir, eso no es radio. Bueno, no será. O alguien me dice, es radio. Bueno, sí, capaz que sí. Yo qué sé, no es tan importante. Claro. Entonces el tema de la tecnología, a que lo hace,
yo qué sé, si se llama radio o no, pero eso, escuchar a gente, no, eso no va a cambiar, digamos. Y tampoco me parece que cambie mucho escuchar en directo, aunque sí son distintas, como las sensaciones que uno tiene de escuchar a alguien que está en directo, que escucharlo, digamos, a demanda, ¿no? Eso sí puede cambiar el vínculo, pero bueno, no me parece que haga tanto a la... Así que hablar y escuchar es algo que, después si se llama radio o se llama, qué sé yo... No es como lo que me parezca más relevante, claro. Lo interesante es eso, escuchar gente que cuenta cosas y que a uno le gusta escuchar. Excelente. Es eso. Amigo, qué placer haberte tenido acá. Para mí, por favor. Divino. Salva Palusa, recuerden, 13 capítulos tenemos por ahora. 14 creo, capítulos. o 13. ¿Sabes que ahora me haces dudar? Ay, pará, y yo también. Bueno, por ahí, anda, más o anda, menos. anda. Fue una 13, primera 14. temporada... Ya ven que es muy relajado, ni siquiera me acuerdo cuántos exactamente... Total. Tuve la primera temporada, pero bueno, tampoco sabemos cuántos tendrás la segunda. así 13 que- dicen acá, ¿eh? 13, entonces son La 13. cucaracha dicen 13. Confiemos en la producción. Es muy probable porque es un Qué número lindo que te gusta número, mucho, ¿eh? además, yo sé. Qué bien. Así Sí. que bueno, Salva Palusa, como dijimos, este podcast recomendamos para escuchar el fin de semana. Este se escucha en Spotify porque como yo trabajo con música no son muchas las plataformas donde se puede claro, hacer es verdad eso. eso. Está, perfecto. De hecho, Spotify no es una plataforma para hacer eso, pero es la única que lo permite. Porque no se escucha la música como se debería. Diego seguramente lo debe padecer eso, pero bueno, pero es lo que hay por ahora. Excelente, divino. Y bueno, y me queda pasar un chivo que no estaba dentro del programa, pero también tenemos la Bermutería, que es un lugar hermoso para ir a tomarse un bermucito y tapeo y todo. Esto va a Doy cuenta fe, mía. doy Esto fe. lo pago yo. Doy fe. Nosotros Yo- somos bastante bermuteros. Así que Dije, nada. voy a ver un PNT, me siento a tremendo. escucharlo. Lo tiro ahora, ya está. Así que la Bermutería que queda en... ¿Cómo son las calles? ¿Te acordás vos las calles? Sí, Miñones y Joaquín Núñez. Miñones y Joaquín Núñez. Ha sido un placer, amigo. Para Muchas mí, gracias por muchas venir. gracias por la invitación gracias. acá a Cuchá Montevideo. Escuchá Montevideo. Mirá cómo le da para Y atrás así que- al compañero, mal ahí. Pero que compañero, junto con él pusieron Funga, que ahí hay un montón de contenidos más, además de Salva Palusa, que los invitamos para que lo escuchen. Ahí nos escuchan en Funga OK, nos pueden ver en Instagram, por ejemplo, ahí encuentran todos esos contenidos para ir después. Funga OK. Sí, Perfecto. derivando. Excelente. Gracias. Vámonos a la pausa. Nos vamos a la pausa, sí, cómo no. Perfecto. Placer. Nos vamos a la Ya pausa y en venimos. un ratito estamos. Vamos arriba. Mira Montevideo y con Pablito les queremos contar que el mercado agrícola te invita a vivir la experiencia MAM. Pero hablas con palabras verdaderas, Noelia, claro que sí, porque en el MAM todos los días pasan cosas. Disfrutar del mejor circuito gastronómico. Te cuento que hay paseos, servicios y llenito de tiendas de compras. Divino, divino, divino. Y bueno, pero además, ¿sabes qué tenés? ¿Qué tenés? Espectáculos musicales todos los jueves. Los jueves, escuché los jueves, Los sí. jueves. Y más te digo, el próximo jueves, que es jueves 16, a las 20 horas van a poder disfrutar de la comparsa Elegua. Pero venía del mercado agrícola de Montevideo, mercado de historia, mercado de historias. Perfecto. Ay, qué emoción que tengo, es mi primer PNT, publicidad no tradicional en vivo. Perfecto, te ¿Cómo salió salió? muy bien, te ¿Salió salió bien, no? preciosa. No, se dio te cuenta- felicito, Sote, te felicito. Parecía que estamos leyendo, Pero, ¿no? ¿sabes a quién quiero felicitar? Y voy a tener la posibilidad, obviamente, y voy a tener la posibilidad de felicitarlo ahora después de que toque a Diego Presa. ¿Por qué lo querés felicitar? Porque Además de su que es un último EP, excelentísimo músico. Visitante, como todavía no lo habíamos podido entrevistar, antes de que lo entrevistamos antes de que sacara el EP, cuando sacó el primer disco con Julieta Díaz. Es verdad. Pero bueno, ahora en breve se viene otro disco nuevo con ella también. Pero bueno, lo quiero felicitar por el EP Visitante. Bien felicitado. Bien felicitado, ¿verdad? Claro que sí, Y después hermoso. por lo que va a tocar acá en Mirá Montevideo, porque va a ser hermoso como lo caracteriza. Si te parece, ya le damos paso a Diego Presa. Querido, adelante. Un rayo que hiera tu día, nuevas mitades de fuego. Esa es mi oración. La canción, el brazo hondo
de un río azul cruzando tu pecho. Esa es mi oración. La canción. Fiero olvido de todo, entero abrazo a sí misma. Esa es mi oración. La canción. Algo que valga esta pena, algo bien lejos del suelo. Esa es mi oración. La canción. ¡Qué bueno! Qué alegría, amigo. Qué placer ¿Cómo están? escucharte. Bueno, siempre un gustazo. gran placer. Gustazo visitarlos. Nos alegra muchísimo. Nos alegra tenerte acá. Claro que sí. Dale. Compañera, No, hoy estamos por los dos, favor. viste, tipo, pidiendo pistas para arrancar. Dale, arranca. No, yo te quería preguntar, mira, porque mientras te escuchaba, ¿es el formato que te sentís más cómodo? ¿Vos y la guitarra? Te diría que es el formato, por decirlo de alguna manera, más cercano a la génesis, al origen y al espacio más íntimo de la creación de estas canciones, ¿no? O sea, yo en general trabajo compongo con la guitarra y bueno, en los momentos de mayor soledad, de mayor intimidad, es parecido a lo que estaba haciendo acá. Claro. Después a mí me gusta mucho tocar en banda, tocar de forma eléctrica también. Me genera otras cosas, me lleva a otros lados. Pero te diría que esto es lo más cercano a, digamos, al corazón de las canciones. ¿Y eso te interesa o sea, claramente te interesa transmitirlo, Sí. pero digo, es como a veces uno piensa, bueno, me falta un arreglo, me falta una cosa, y te podés despojar de a veces ese bichito que aparece y dice, esto capaz que es con banda. Me llevó mucho tiempo eso, también, como de alguna manera creer en los recursos mínimos, ¿no? Que tienen que ver más con las inflexiones, con los usos de la voz y de la guitarra. Yo tampoco soy un guitarrista eximio, pero con los años he encontrado una manera una manera propia de tocar y una manera propia de interpretar y tratar de llegar al hueso del asunto. Eso en Visitante está bastante. Absolutamente. Creo yo, sí. en el EP, ¿no? Sí, sí. La guitarra es como un instrumento que ahí te va llevando por las emociones de las melodías y de la música en general. Hay otros instrumentos, hay otras voces, pero es como la guitarra, ¿no? Sí, es la sí. que te va haciendo la cabeza Sí. en Visitante. Sí, es un trabajo basado en mi voz y en la guitarra, ¿no? Aparte en una guitarra en particular, que es la guitarra de mi abuelo. Yo toqué esas canciones con una guitarra del año 57, 1957,
que es una de las primeras guitarras que construyó Manuela Emaigenda, que es un luthier, el padre de Ariel. Padre de Ariel, mirá. Exacto, que también es otro luthier muy conocido. Mi abuelo era un músico semiprofesional, alguien que se dedicaba parcialmente a la música, pero que componía tangos, milongas, cosas que yo iba escuchando a lo largo de mi niñez y mi adolescencia, lo fui escuchando sobre todo en las mañanas en mi casa. Entonces fue como de alguna manera ir a ese paisaje, ¿no? Ese paisaje de la memoria que tenía que ver con mi abuelo, con esa guitarra, con el sonido de esa guitarra. Claro. Me acuerdo todavía del estuche, que tenía un forro azul por adentro, y que era como una especie de objeto de veneración, ¿no? Para mí, siendo un niño. ¿Era músico? Se dedicaba parcialmente a la música. Sí, tenía, digamos, como la mirada puesta ahí, pero él hacía otras cosas también, era muy inquieto, trabajaba mucho con las manos, también le gustaba, bueno, se construyó su casa, ¿no? Entonces también tenía las manos así. Pero sí, tocaba canciones y bueno, de hecho, él vivía parte del tiempo en San Luis de Canelones. Claro. Y ahí él escribió una samba que se llama San Luis de Canelones y que yo ahí percibía lo que es un hit, ¿no? Por supuesto en ámbitos muy reducidos, ¿no? Pero bueno, en los asados, en esas cosas. Y la gente le pedía esa canción y él cantaba esa canción y generaba algo, pasaba algo ahí con la gente, un momento de emoción. ¿Era una samba compuesta por él? Sí, claro. Sí. Así que bueno, de alguna manera Visitante es un recuerdo para todo ese universo que tiene que ver con mi abuelo. Y por eso está basado en la guitarra. Claro. Ahora, en el momento de justamente basarse en la guitarra y en lo justo, ¿te fue complicado en el momento de elegir algunas sonoridades que aparecieran, que no generaran algún conflicto con tu idea inicial? ¿O fue algo que se fue dando naturalmente? ¿Las canciones pedían que aparecieran ciertos timbres? Fue muy mínimo, sí, son intervenciones muy pequeñas. A veces no sé si eso no es más difícil que decir meto todo, ¿viste? Claro, tal cual. Yo ahí conté con la colaboración de Juan Ravioli, que es un músico, un amigo músico argentino, porteño, que bueno, yo lo grabé allá, este EP. O participa Julieta en coros. Christine Breves es una violinista norteamericana que vive en Buenos Aires, que es tremenda. Nahuel Roth, que es un guitarrista exquisito, sobre todo de música criolla. Y Cubero Díaz, que es un guitarrista histórico del rock argentino, ¿no? de la Cofradía de la Flor Solar, los primeros abuelos de la nada, que es también un músico alucinante. ¿Y fuiste a grabarlo allá por esos músicos o en realidad...? Sí, yo quería tener la experiencia de trabajar con Juan Ravioli, que es alguien que conozco hace muchos años, es aparte de productor y bueno, él trabaja con Melingo y yo conozco mucho también su trabajo como solista, que es muy interesante, que se puede escuchar también en las plataformas. Abriendo la cancha, bien. Y ahora nomás, ¿es el 14? El martes. El martes. Es el martes que viene, en el Hormiguero. Sí, creo que queda algún lugar, no sé, para el martes. Ahí voy a ir así, con la guitarra ahí. En tu no sé si Instagram me voy a poner la misma está... camisa, pero capaz que sí. Vos bichá, el foto estuve, ahora que vaya. En tu Instagram igual está donde el teléfono para reservar, Exacto, para sí, reservar por lugar supuesto. y eso, entran al Instagram de Diego y ya ahí lo hacen todo. Resumamos las otras actividades. Después el 15 al otro día vas a estar en la Casa de Cultura de Maldonado con Julieta Díaz. Exactamente, con Perfecto. Julieta y la banda que nos acompaña, con entrada libre. Maldonado. ¿Van a adelantar algún tema del disco que Sí, por sale supuesto. próximamente, más allá del que sacaron hace unos meses? Era un EP, tenía 6 canciones, Al revés de la sombra, entonces un concierto de 6 canciones no sería muy corto. Entonces sí, estamos tocando ya hace un tiempo el disco nuevo que sale en mayo. Bueno, las canciones de ese disco que hemos seguido trabajando con Julieta, componiendo, muy contentos con eso. Excelente. ¿Y nos queda preguntar Buceo? Buceo está en Cuarteles de Invierno, a pesar de que estamos en febrero, pero estamos encerrados, empezando a grabar un 6º disco. Excelente. Sí, Bien, sí. bien. ¿Qué añito? Bueno, Sí, divino. sí, bueno. Y Es lo que hay que me hacer. queda una pregunta. ¿Les dicen? No, dicen que no. No sé, dejá una más para si lo volvemos a tener. Sí, dale, Siempre es dale, una alegría. dale, porque ahora justo que Me quedé con la intriga. Claro. Ahora después te la pregunto. Dale, ok. Bueno, Diego, querido, nada, una alegría Un placer. tenerte. Muchísimas Un placer, gracias. Cerrás el programa, nosotros nos queda despedirnos y qué hermoso, bien. Quiero morir. Divino. Y volvemos lunes. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Dale, chao. Diego, adelante.
la casa se abrió para el que quiera ir. Hablar, callar, reír. No habrá más miedo al fin. Hoy el sol golpeó el perfil de otro edificio gris. Y aunque el mundo va a explotar, esta luz nos va a durar. El cielo se incendió del naranja al carbón. Lo miramos sin creer, lo tratamos de entender. Lo que queda para vos es muy poco, puede ser, pero es todo lo que soy. Esto es todo lo que sé. Hoy la casa se abrió para el que quiera ir. Mirar, llorar, reír.